Mi nuera me dijo: «Cállate o lárgate de mi casa». Mi hijo confirmó diciendo: «Solo estorbas en esta casa». Así que tomé mi maleta y me fui. 3 días después, 111 llamadas perdidas. Hay momentos en la vida que revelan la verdadera esencia de las personas que creíamos conocer. Para mí ese momento llegó a los 73 años, cuando mi nuera Carmen me miró fijamente a los ojos y pronunció esas palabras que aún resuenan en mi cabeza: «Cállate o lárgate de mi casa». Lo más doloroso no fueron sus palabras, sino el silencio cómplice de mi hijo Roberto, seguido por ese «solo estorbas en esta casa», que confirmó lo que llevaba meses sospechando. Para ellos, yo no era más que un mueble viejo, incómodo de mover y difícil de esconder. Contuve la humillación que me quemaba por dentro. No respondí, no supliqué, no mostré la devastación que sentía. Simplemente asentí, me levanté de la mesa donde minutos antes compartíamos la cena familiar y subí lentamente las escaleras hacia mi habitación. Cada paso era como plomo, cada respiración un esfuerzo consciente mientras la realidad se asentaba. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, me consideraba un estorbo. Esa noche, mientras empacaba meticulosamente mis pertenencias, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sería una víctima, no mendigaría afecto, no me quedaría donde no era valorado. A mis 73 años, con toda una vida construida desde cero, merecía algo mejor que la indiferencia disfrazada de caridad familiar. Mi nombre es Joaquín Montero Vázquez. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán, hijo de un carpintero y una maestra rural. A los 16 años, llegué solo a la Ciudad de México con 200 pesos en el bolsillo y una determinación que asustaba incluso a los capitalinos más curtidos. Comencé como ayudante en una constructora, durmiendo en la bodega de materiales y ahorrando cada peso. Por las noches estudiaba contabilidad en una escuela nocturna para trabajadores. A los 25 años, con conocimientos técnicos y financieros, conseguí un préstamo para comprar maquinaria usada y fundé mi propia empresa, Construcciones Montero. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Trabajaba 18 horas diarias, 7 días a la semana. Dormía junto a las máquinas para protegerlas de robos. Comía lo mínimo necesario para seguir funcionando, pero nunca me quejé, nunca busqué atajos, nunca traicioné mis principios. A los 35, Construcciones Montero era ya una empresa respetable con 50 empleados. A los 45, habíamos expandido operaciones a 3 estados y contábamos con equipos especializados en proyectos residenciales, comerciales e industriales. A los 60, cuando decidí reducir mi participación operativa, el Grupo Montero incluía constructora, inmobiliaria, fábrica de prefabricados y una fundación educativa. Me casé joven con Elena, una mujer extraordinaria que entendía mi visión y compartía mis valores. Tuvimos 2 hijos, Roberto y Lucía. Les dimos lo que nosotros nunca tuvimos: educación privilegiada, viajes internacionales, redes de contactos, oportunidades ilimitadas. Pero sobre todo, intentamos inculcarles valores fundamentales: trabajo honesto, respeto por todos independientemente de su posición, gratitud por las oportunidades y ese sentido de responsabilidad que viene con el privilegio. Lucía absorbió esos principios como esponja. Estudió arquitectura, complementó su formación con una maestría en desarrollo sustentable y ahora dirige su propio despacho en Barcelona, especializado en proyectos ecológicos. Mantiene contacto constante a pesar de la distancia, llamadas semanales, visitas regulares, consultas profesionales frecuentes. Roberto tomó un camino diferente, brillante pero impaciente, siempre buscando resultados inmediatos, atajos donde yo veía necesidad de fundamentos sólidos. Estudió administración en una universidad prestigiosa, pero nunca mostró interés real en entender los aspectos técnicos del negocio. Para él, la construcción era simplemente mover tierra y poner ladrillos. Lo importante eran las finanzas, las relaciones, la imagen. Nuestra relación comenzó a tensarse cuando, a sus 30 años, lo nombré director comercial del grupo. Su primer acto oficial
fue contratar una agencia para cambiar completamente nuestra imagen corporativa, descartando el logo que había representado nuestros valores durante décadas. «Parece de otra época, papá», argumentó cuando cuestioné el gasto. «Necesitamos proyectar modernidad, dinamismo, sofisticación». Cedí, reconociendo que los tiempos cambian y las nuevas generaciones traen perspectivas valiosas. Fue el primero de muchos cedimientos, el inicio de un patrón donde mis objeciones eran interpretadas como resistencia al cambio, como terquedad de viejo, como incapacidad para adaptarme a los nuevos tiempos. Elena fue mi ancla durante esos años de transición complicada. «Dale espacio para cometer sus propios errores», aconsejaba cuando volvía frustrado de la oficina. «Tú también tuviste que aprender por experiencia». Su sabiduría mantuvo un frágil equilibrio entre mi visión tradicional y las ambiciones renovadoras de Roberto. Cuando Elena enfermó, ese equilibrio se desmoronó. 3 años de tratamientos agresivos, esperanzas y decepciones, fortaleza inquebrantable hasta el final. Roberto se mantuvo distante durante la enfermedad, ocupado expandiendo el negocio, según explicaba en sus breves visitas al hospital. Lucía regresó temporalmente a México, posponiendo proyectos para estar presente, para apoyarnos, para compartir tanto la carga como los momentos preciosos finales. Después del fallecimiento de Elena, me sentí completamente desorientado. 50 años juntos, construyendo sueños, enfrentando desafíos, celebrando logros, criando hijos. De pronto, solo, la casa enorme y vacía. Las rutinas sin sentido, el silencio ensordecedor donde antes había conversaciones, risas, proyectos compartidos. Fue entonces cuando Roberto y Carmen, su esposa de 3 años, sugirieron que me mudara con ellos. «No es bueno que estés solo a tu edad, papá», argumentaron. «Además, Sebastián y Daniela, tus nietos, necesitan conocer mejor a su abuelo». Acepté. No tanto por convicción, sino por agotamiento emocional. Vendí la casa donde habíamos criado a nuestros hijos, donde Elena y yo habíamos envejecido juntos, donde cada rincón guardaba recuerdos irreemplazables. Conservé solo lo esencial: documentos importantes, fotografías, algunos muebles con valor sentimental, mis libros. Al principio la convivencia parecía funcionar. Roberto y Carmen habían construido una mansión ostentosa en Las Lomas, con habitaciones suficientes para que yo tuviera mi propio espacio. Los niños, especialmente Sebastián de 7 años, disfrutaban mis historias sobre los viejos tiempos y mis improvisadas lecciones de carpintería, un oficio que aprendí de mi padre y que siempre practiqué como conexión con mis raíces. Pero gradualmente comenzaron a surgir fricciones. Pequeñas al inicio, casi imperceptibles. Carmen cuestionando mis horarios. «¿Por qué desayunas tan temprano, don Joaquín? Altera la rutina de la cocina». Roberto objetando mis interacciones con los niños. «No les cuentes esas historias de pobreza, papá, los asustas». Ambos criticando mis hábitos. «Ese periódico impreso trae bacterias a la casa. Tu loción es demasiado fuerte. ¿Por qué necesitas tantos libros ocupando espacio?». Intenté adaptarme, modifiqué rutinas establecidas durante décadas, contuve opiniones, acepté restricciones cada vez más invasivas sobre mi autonomía. Todo por mantener la paz, por no ser una carga, por el bien de mis nietos que se habían convertido en mi mayor alegría. La situación empeoró cuando Roberto enfrentó dificultades empresariales. Un proyecto ambicioso en Cancún, que yo había cuestionado por sus riesgos evidentes, comenzó a presentar problemas serios. Sobrecostos masivos, retrasos significativos, demandas de clientes insatisfechos. El enfoque dinámico e innovador que había defendido tan vehementemente frente a mis advertencias anticuadas estaba mostrando sus deficiencias fundamentales. Una noche, durante la cena, mencioné casualmente que había recibido llamadas de 2 antiguos clientes preocupados por rumores sobre la estabilidad financiera del Grupo Montero. «¿Les has estado hablando de nuestros problemas?», preguntó Roberto, su voz tensándose visiblemente. «Claro que no», respondí. «Ellos me llamaron preocupados. Son amigos de décadas.
Simplemente les dije que toda empresa enfrenta desafíos temporales. ¿Temporales?, intervino Carmen, dejando su tenedor con un golpe seco sobre el plato. Tu hijo está lidiando con un desastre causado por ejecutivos incompetentes que tú contrataste y sistemas obsoletos que tú implementaste. Carmen, esos sistemas obsoletos construyeron una empresa que ha sobrevivido 50 años y múltiples crisis económicas, respondí, manteniendo un tono calmado pero firme. Y esos ejecutivos incompetentes llevan décadas demostrando lealtad y competencia. El proyecto de Cancún fue concebido e implementado completamente bajo la nueva administración, con nuevos equipos, nuevas metodologías. Siempre es lo mismo contigo, interrumpió ella, elevando su voz. Siempre criticando, siempre sugiriendo que tus métodos antiguos eran mejores, siempre socavando la autoridad de Roberto frente a todos. No estoy criticando, aclaré, solo ofreciendo perspectiva basada en experiencia. Si revisamos el plan original del proyecto, podríamos identificar dónde comenzaron las desviaciones y aquí, cállate o lárgate de mi casa, explotó Carmen, golpeando la mesa con ambas manos. Estoy harta de tus opiniones, de tu supuesta sabiduría, de tu constante interferencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños, asustados por el arrebato, miraban alternativamente a su madre y a mí. La empleada doméstica que servía el postre se retiró discretamente. Y Roberto simplemente bajó la mirada hacia su plato, evitando el contacto visual conmigo, con su esposa, con sus hijos. Roberto, dije finalmente, mi voz apenas audible. ¿Tú también sientes que interfiero? ¿Que soy una carga? Esperaba una defensa, una mediación, al menos una neutralización del ataque. En cambio, sin levantar la mirada, respondió, «Solo estorbas en esta casa, papá. Carmen tiene razón. O respetas nuestras reglas y te mantienes al margen de las decisiones empresariales, o quizás deberíamos reconsiderar este arreglo». En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No fue ira, no fue siquiera dolor, fue claridad. Claridad cristalina sobre mi posición en esa casa, en esa familia, en la vida de mi propio hijo. Entiendo, dije, levantándome lentamente. Disculpen la interrupción. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté al borde de la cama que había ocupado durante los últimos 2 años. La habitación elegante pero impersonal, decorada por Carmen con muebles modernos y tonos neutros que eliminaban cualquier indicio de individualidad o historia. No dormí esa noche. Repasé mentalmente el camino que nos había llevado hasta este punto. Las pequeñas concesiones, las críticas disfrazadas de sugerencias, el distanciamiento gradual de los valores fundamentales que alguna vez compartimos. Y sobre todo, mi propia complicidad en permitir ese deterioro por temor a la soledad, por apego a una relación que ya solo existía en mi memoria. Al amanecer, había tomado mi decisión. Meticulosamente, con la calma que da la certeza, empaqué mis pertenencias en 2 maletas grandes, documentos importantes, fotografías familiares, algunos libros especialmente significativos, ropa suficiente para unas semanas. El resto podría recuperarlo posteriormente, o simplemente dejarlo atrás como parte de un capítulo cerrado. Escribí una nota breve y directa. Roberto y Carmen, respeto su hogar y sus reglas. Como claramente no encajo en ellas, me retiro para darnos a todos el espacio que necesitamos. No se preocupen por mí. A mis 73 años aún soy perfectamente capaz de cuidar de mí mismo. Contactaré a Francisco Álvarez para gestionar legalmente mi retiro definitivo de la empresa, liberándote, Roberto, para implementar completamente tu visión sin mis interferencias. Los niños siempre serán bienvenidos en mi vida. Espero que les expliquen mi ausencia de manera que no dañe nuestra relación. Joaquín. Dejé la nota sobre la cama perfectamente tendida, tomé mis maletas y salí silenciosamente, mientras la casa aún dormía. No llamé a un taxi. Caminé lentamente hasta la avenida principal, disfrutando el aire fresco de la mañana, la libertad de movimiento,
la dignidad recuperada con cada paso que me alejaba de un espacio donde mi valor había sido reducido a mi utilidad y conveniencia. Desde un hotel cercano, contacté a Francisco Álvarez, mi abogado y amigo de 5 décadas. Su reacción inicial fue de incredulidad, luego indignación cuando comprendió completamente la situación. «Joaquín, esto es inaceptable», protestó. «Es tu empresa, tu casa, tu legado. No puedes simplemente entregarlo todo porque tu nuera tuvo un arranque y tu hijo no tuvo el carácter para defenderle». «No estoy entregando nada, Francisco», aclaré. «Estoy liberándome de expectativas falsas, de relaciones condicionadas, de ambientes tóxicos. A mi edad el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo donde no soy valorado. ¿Y qué harás ahora? ¿Dónde vivirás?» «Temporalmente, aquí en el hotel. Luego ya veremos. Quizás compre un departamento más pequeño. Quizás viaje por un tiempo. Tengo opciones, tengo recursos y, sorprendentemente, tengo energía renovada desde que tomé esta decisión». Durante los siguientes 2 días, evité responder llamadas y mensajes que comenzaron a acumularse. Roberto, obviamente alarmado por mi ausencia y la nota, intentaba contactarme insistentemente. Carmen también, alternando entre mensajes conciliadores y otros sorprendentemente agresivos que confirmaban la sabiduría de mi decisión. Incluso recibí llamadas de ejecutivos de la empresa, claramente instruidos por Roberto para localizarme. El tercer día, mientras desayunaba tranquilamente en el restaurante del hotel, revisando propiedades disponibles en mi tablet, Francisco llegó sin anuncio previo, sentándose frente a mí con expresión grave. «Tienes que revisar tu teléfono, Joaquín», dijo sin preámbulos. «La situación ha evolucionado significativamente». Extraje el dispositivo del bolsillo de mi camisa, donde había permanecido en silencio desde que activé el modo no molestar permanente. La pantalla mostraba 111 llamadas perdidas y 87 mensajes sin leer. «¿Qué podría ser tan urgente?», pregunté, genuinamente intrigado por la insistencia. «El proyecto Cancún colapsó completamente», explicó Francisco, bajando la voz, aunque estábamos relativamente aislados. «Los inversionistas principales retiraron su financiamiento al enterarse de tu salida de la empresa. Los bancos están exigiendo garantías adicionales para mantener las líneas de crédito. 3 clientes corporativos han suspendido contratos pendientes citando incertidumbre directiva». «¿Cómo se enteraron de mi partida?» «Solo tú. Roberto y Carmen lo sabían. Aparentemente, Roberto convocó una reunión de emergencia del consejo directivo y anunció tu retiro por razones de salud. Alguien filtró la información a un reportero de El Financiero. Para ayer por la tarde era conocimiento común en el sector». «Interesante», comenté, sintiendo una extraña calma ante noticias que, días atrás, me habrían provocado ansiedad inmediata. Fabricar mi incapacidad para justificar un golpe ejecutivo, eficiente, aunque éticamente cuestionable. «Joaquín, esto es serio», insistió Francisco. «El valor de las acciones del grupo cayó 23% en un día. Hay rumores de intervención bancaria inminente. Roberto está desesperado. Y ahora me necesita», concluí, entendiendo claramente la situación. «No como padre, no como mentor, no como persona. Me necesita como garantía, como figura tranquilizadora para inversionistas, como nombre reconocible para estabilizar la percepción externa». «Crudamente expresado, pero esencialmente correcto», admitió Francisco. «¿Qué piensas hacer?». Observé detenidamente a mi amigo mientras consideraba la pregunta. Francisco había estado conmigo en cada momento crítico de mi vida empresarial y personal. Sabía que cualquier consejo que ofreciera estaría fundamentado en décadas de conocimiento, tanto de mi carácter como de mis circunstancias. «¿Qué harías tú en mi posición?», pregunté finalmente. «Honestamente», reflexionó, «utilizaría esta crisis como oportunidad para establecer términos completamente nuevos. Para la empresa, para tu relación con Roberto, para tu propio futuro. Tienes algo que ellos necesitan desesperadamente: tu nombre, tu reputación, tu presencia tranquilizadora. Es un activo valioso.
No lo entregues sin obtener algo igualmente valioso a cambio. ¿Venganza sugieres?, pregunté con una pequeña sonrisa. No venganza, corrigió. Reequilibrio, justicia, claridad en las relaciones futuras. Asentí lentamente, sintiendo cómo una estrategia comenzaba a formarse en mi mente con sorprendente claridad. Necesitaré tu ayuda, Francisco, dije finalmente, y necesitaré que mantengas mi ubicación en absoluto secreto por unas horas más. ¿Qué planeas? Una reestructuración, respondí, sintiendo una energía renovada fluir por mis venas. De la empresa sí, pero más importante, de las dinámicas fundamentales que nos trajeron a este punto. Y para eso, necesito que Roberto, Carmen y todos los involucrados entiendan exactamente qué está en juego. Mientras Francisco llamaba a su oficina para cancelar sus compromisos del día, revisé finalmente algunos de los mensajes acumulados. La progresión era fascinante, desde el irritado «¿Dónde te metiste?», inicial de Roberto, pasando por el conciliador «¿Podemos hablar sobre esto como adultos?», de media mañana, hasta el desesperado «Por favor, papá, la empresa te necesita», de la noche anterior. Los mensajes de Carmen seguían un arco similar pero más explícito. Desde «Tu dramatismo es innecesario», hasta «Te pido disculpas si mis palabras te ofendieron», y finalmente, si regresas y ayudas a solucionar esto, prometo que las cosas serán diferentes. Casi podía visualizar las conversaciones tensas, las recriminaciones mutuas, el pánico creciente mientras comprendían las ramificaciones reales de mi ausencia. No solo el abuelo incómodo había desaparecido, también el fundador, el nombre en el edificio, el rostro asociado con décadas de confiabilidad e integridad. «¿Están listos?», murmuré, más para mí mismo que para Francisco. «¿Listos para qué exactamente?», preguntó mi amigo, levantando la mirada de su propio teléfono. «Para entender algo fundamental que olvidaron. El respeto no es una cortesía opcional que se extiende cuando es conveniente. Es el fundamento de cualquier relación significativa, familiar o profesional. Y cuando se pierde, todo lo demás eventualmente colapsa». Francisco sonrió, reconociendo en mis palabras al hombre que había construido un imperio desde cero, al estratega que había navegado crisis económicas nacionales, al visionario que siempre veía oportunidades donde otros veían solo obstáculos. «Bienvenido de vuelta, Joaquín Montero», dijo simplemente. «Gracias», respondí levantándome con una energía que no había sentido en años. «Ahora ayúdame a enseñarle a mi familia el verdadero significado del respeto». 3 días después de que me dijeran que solo estorbaba, 111 llamadas perdidas confirmaban una verdad universal que Roberto y Carmen estaban a punto de aprender dolorosamente. A veces el verdadero valor de una persona solo se comprende completamente cuando ya no está. Francisco y yo pasamos las siguientes horas diseñando meticulosamente lo que él llamaba la reconquista de la dignidad. Mi viejo amigo, siempre el estratega legal, desplegó documentos, estatutos corporativos y acuerdos accionarios sobre la mesa del comedor en su suite del hotel. Afortunadamente, nunca implementamos completamente aquel plan de sucesión que Roberto tanto insistió en acelerar, comentó mientras revisábamos la estructura actual del Grupo Montero. Sigues controlando el 65% de las acciones, más el fideicomiso familiar que representa otro 15%. ¿Y el resto?, me pregunté, aunque conocía perfectamente la respuesta. Roberto tiene un 10% que le otorgaste cuando cumplió 40 años. El 5% está distribuido entre ejecutivos clave y el 5% restante corresponde al fondo para empleados que estableciste en el 25 aniversario de la empresa. Asentí, recordando la reacción de Roberto cuando anuncié ese fondo que permitía a empleados de largo plazo adquirir participación minoritaria en el grupo. Un desperdicio de capital, había argumentado. Esa gente no entiende de estrategia empresarial, solo complicarán las decisiones. Ese desperdicio de capital ha creado la lealtad más sólida en la industria, respondí entonces. Cuando la gente es dueña, aunque sea en parte mínima, trabaja con un compromiso diferente. Ahora, esa decisión anticuada
representaba uno de mis activos más valiosos, un bloque de accionistas minoritarios que me respaldaban incondicionalmente, personas cuyas familias habían progresado gracias a oportunidades reales, no a discursos corporativos vacíos sobre pertenencia. Lo que estás contemplando es técnicamente posible, continuó Francisco después de revisar los últimos documentos, pero extremadamente agresivo. Tendrás que manejar cuidadosamente la narrativa pública para evitar un daño permanente a la reputación del grupo. Mi preocupación no es la agresividad, sino la justicia, respondí. No busco venganza, Francisco. Busco restaurar equilibrios fundamentales, recordar valores esenciales y sí, establecer consecuencias claras para acciones inaceptables. Entiendo perfectamente, asintió mi amigo. Solo quiero asegurarme de que consideres todas las ramificaciones. Esto afectará no solo a Roberto y Carmen, sino potencialmente a tus nietos, a los empleados, a los socios comerciales. Lo he considerado desde cada ángulo posible, aseguré. Y he llegado a una conclusión ineludible. El daño mayor sería permitir que la situación actual continúe, que Roberto siga tomando decisiones impulsivas, sin contrapesos adecuados, que valores fundamentales como el respeto, la integridad y la responsabilidad se erosionen completamente, que el legado construido durante 50 años se desmorone por ambición desmedida y desprecio hacia la experiencia. Francisco asintió reconociendo la solidez de mi razonamiento. ¿Cuándo quieres implementar el plan? Mañana 9 a.m. Convoca una reunión extraordinaria del Consejo Directivo en la sala de juntas principal. Asegúrate de que todos los miembros estén presentes, incluidos los representantes de los accionistas minoritarios. Roberto intentará contactarte nuevamente esta noche, cuando se entere de la convocatoria. Lo sé, y continuaré inaccesible. Necesito que enfrente la noche más larga de su vida profesional, contemplando todas las posibilidades, especialmente las peores. Eres implacable, Joaquín, sonrió Francisco, sin desaprobación en su voz. No, viejo amigo, soy maestro, y algunas lecciones requieren cierta incomodidad para ser verdaderamente asimiladas. Esa noche, mientras Francisco finalizaba los preparativos legales, recibí una llamada inesperada. El identificador mostraba Casa Roberto, pero la voz al contestar me sorprendió completamente. ¿Abuelito?, preguntó tímidamente Sebastián, mi nieto de 7 años. ¿Estás enojado con nosotros? Mamá dice que necesitabas vacaciones, pero dejaste tus herramientas de carpintería y nunca sales sin ellas. Su observación, tan aguda e inocente simultáneamente, me conmovió profundamente. No estoy enojado contigo ni con Daniela, chamaco, respondí, utilizando el apodo cariñoso que siempre le había dado. Solo necesitaba un poco de espacio para pensar. ¿Cuándo vas a volver? Papá está muy estresado y mamá está llorando mucho. Pronto, Sebastián. Mañana veremos a tu papá. ¿Él sabe que me estás llamando? No. Confesó con esa honestidad absoluta propia de la niñez. Están en el despacho con muchas personas de traje, hablando muy fuerte. Tomé el teléfono de la cocina. Eres muy valiente e inteligente, lo alabé sinceramente. Ahora, necesito que hagas algo importante. Devuelve el teléfono sin que te vean y no menciones nuestra conversación. Será nuestro secreto especial, ¿de acuerdo? Como misión de espías. Exactamente como misión de espías, confirmé, encontrando una sonrisa genuina por primera vez en días. Y mañana, cuando todo se calme, te prometo que hablaremos largo y tendido. Te quiero, abuelito, dijo antes de colgar, dejándome con una mezcla contradictoria de emociones. Ternura por su inocencia, determinación renovada para proteger su futuro y tristeza por la situación que hacía necesario este enfrentamiento familiar. Las palabras de Sebastián confirmaban algo que ya sospechaba. Roberto había convocado una reunión de emergencia con ejecutivos y posiblemente asesores financieros, intentando desarrollar estrategias para la crisis inminente. Probablemente presentando versiones distorsionadas de la situación, quizás incluso sugiriendo mi incapacidad mental o emocional para justificar decisiones unilaterales.
A las 7:30 de la mañana siguiente, Francisco pasó a recogerme en su auto personal, evitando deliberadamente el vehículo corporativo que podría ser reconocido. Durante el trayecto hacia las oficinas centrales del Grupo Montero, mantuvimos silencio, cada uno procesando mentalmente los eventos que estaban por desarrollarse. El edificio principal del Grupo Montero, una estructura elegante de 20 pisos en Reforma, había sido diseñado por Elena, combinando funcionalidad moderna con elementos arquitectónicos tradicionales mexicanos. En el vestíbulo, un mural tridimensional representaba la evolución de la empresa, desde una pequeña constructora local hasta un conglomerado diversificado. Siempre me detenía brevemente ante él, recordando cada fase, cada desafío superado, cada visión materializada. Esta vez, sin embargo, caminamos directamente hacia los elevadores, evitando el reconocimiento prematuro. Francisco había coordinado con seguridad para que accediéramos sin anuncio previo. Mi presencia debía ser una sorpresa calculada. ¿Nervioso?, preguntó mientras subíamos al piso ejecutivo. Extrañamente, no, respondí con sinceridad. Solo siento claridad, como cuando estás a punto de tomar una decisión que sabes es absolutamente correcta, aunque sea difícil. Las puertas del elevador se abrieron directamente al pasillo de sala de juntas. Podía escuchar voces agitadas desde el interior, la inconfundible tensión de personas enfrentando una crisis sin líder claro. «Espera aquí», indicó Francisco, entrando primero para asegurar que todos los convocados estuvieran presentes. Momentos después, regresó con un asentimiento breve. «Están todos. Roberto está intentando convencerlos de aprobar una reestructuración de emergencia que esencialmente consolidaría su control operativo completo». «Perfecto», respondí, ajustando mi corbata, la misma que había usado el día que inauguramos este edificio. «Es hora de restaurar el orden». Cuando entré a la sala de juntas, el efecto fue inmediato y dramático. Las conversaciones cesaron abruptamente. Rostros giraron hacia mí con expresiones que transitaban de la sorpresa a la confusión, al alivio, y en el caso de Roberto, al pánico mal disimulado. «Buenos días a todos», saludé con voz firme mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa, el lugar que había ocupado durante décadas antes de cederlo simbólicamente a Roberto 2 años atrás. Lamento la confusión reciente sobre mi paradero y estado. Como pueden ver, estoy perfectamente bien. «Papá». Roberto se levantó precipitadamente, intentando controlar la situación. «Qué alivio verte. Estábamos preocupadísimos. Intenté contactarte docenas de veces. 111 veces para ser exactos», corregí mientras tomaba asiento. «Más 87 mensajes que he leído cuidadosamente. Deberíamos hablar en privado primero», sugirió mirando nerviosamente a los demás asistentes. «Hay muchos asuntos familiares que... No hay nada familiar que no pueda discutirse frente a este consejo», interrumpí con calma. «Después de todo, según los estatutos que tú mismo propusiste modificar el año pasado, este consejo tiene la responsabilidad fiduciaria de velar por los mejores intereses de todos los accionistas, incluidos los minoritarios». Miré alrededor de la mesa, reconociendo caras familiares. Ramiro Valenzuela, director financiero con 30 años en la empresa; Isabel Moreno, directora legal; Jorge Sandoval, director de operaciones, y otros 6 miembros con trayectorias igualmente sólidas. En el extremo opuesto, una mujer joven que no reconocí inmediatamente. «¿Y ustedes?» pregunté directamente. «Alejandra Guzmán, señor. Represento al Fondo de Empleados Accionistas». Asentí con aprobación. «Bienvenida, licenciada Guzmán. Su presencia es particularmente importante hoy». Roberto permanecía de pie, claramente descolocado por el giro de los acontecimientos. «Papá, estábamos discutiendo medidas urgentes para estabilizar la situación del proyecto Cancún, que ha presentado algunos desafíos inesperados». «¿Desafíos inesperados?», repetí, permitiendo que mi escepticismo fuera evidente. Interesante descripción para un proyecto que excedió su presupuesto en 140%.
que acumula 7 meses de retraso y que actualmente enfrenta 3 demandas por incumplimiento contractual. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Varios consejeros intercambiaron miradas sorprendidas, sugiriendo que no habían sido completamente informados sobre la magnitud de los problemas. Los detalles específicos son complejos, intentó explicar Roberto, recuperando parte de su compostura. El punto relevante es que necesitamos reestructurar temporalmente nuestras líneas de financiamiento para cubrir un agujero financiero que tú mismo creaste, ignorando advertencias específicas sobre los riesgos del proyecto, completé. Un proyecto que fue aprobado con información incompleta presentada a este consejo, según he podido verificar en las actas correspondientes. Eso es una acusación muy seria, protestó, su rostro enrojeciendo. No es una acusación, hijo, es una constatación documentada. Francisco, por favor. Mi abogado distribuyó carpetas a cada miembro del consejo. Lo que tienen frente a ustedes es un análisis forense completo del proyecto Cancún, desde su concepción hasta su estado actual. Incluye las evaluaciones originales que fueron omitidas de la presentación al consejo, comunicaciones internas advirtiendo sobre riesgos críticos y documentación de decisiones unilaterales que contravienen directamente las políticas de gobernanza del grupo. La tensión en la sala era palpable mientras los consejeros revisaban el contenido de las carpetas. Isabel Moreno, siempre meticulosa, fue la primera en levantar la mirada, su expresión profesionalmente neutral, pero sus ojos revelando preocupación profunda. Esto es extremadamente problemático desde una perspectiva de gobernanza corporativa, comentó. Si entiendo correctamente, hubo omisión deliberada de información crítica que habría alterado la evaluación de riesgo del proyecto. Exactamente, confirmó Francisco, lo que constituye una violación directa de los deberes fiduciarios del director general hacia el consejo y los accionistas. Roberto, ahora visiblemente nervioso, intentó recuperar control de la narrativa. Estamos desviándonos del propósito de esta reunión. La prioridad ahora es aprobar las medidas de emergencia para estabilizar el proyecto y proteger la reputación del grupo. Al contrario, respondí con calma imperturbable. Estamos finalmente abordando el verdadero problema, un patrón de decisiones impulsivas, falta de transparencia y desprecio por estructuras de control establecidas precisamente para prevenir situaciones como la actual. Me levanté lentamente sintiendo todas las miradas fijas en mí. Señores consejeros, no los convoqué para asignar culpas o revivir conflictos pasados. Los convoqué para resolver definitivamente una crisis que amenaza no solo un proyecto específico, sino los fundamentos mismos de esta organización. Caminé lentamente alrededor de la mesa mientras continuaba. El Grupo Montero se construyó sobre principios inmutables: integridad absoluta, excelencia técnica, responsabilidad personal y respeto profundo por cada persona involucrada en nuestras operaciones, desde el albañil más reciente hasta el ejecutivo más veterano. Me detuve junto a la silla de Roberto, quien permanecía sentado, mirada fija en la carpeta frente a él. Durante los últimos años, he observado con preocupación creciente cómo estos principios se erosionaban gradualmente, reemplazados por una visión que prioriza apariencias sobre sustancia, resultados inmediatos sobre sostenibilidad y ambiciones personales sobre responsabilidad colectiva. Intenté abordar estas desviaciones con paciencia y respeto, confiando en que la experiencia eventualmente traería sabiduría. Permití errores como parte necesaria del aprendizaje. Cedí espacios esperando que la responsabilidad forjara carácter. Me dirigí nuevamente hacia la cabecera de la mesa. Sin embargo, cuando el respeto mutuo desaparece, cuando las consideraciones familiares se utilizan como escudo contra la responsabilidad profesional, cuando se me dice explícitamente que solo estorbo en decisiones sobre el futuro de lo que construí durante 50 años, se hace necesaria una corrección fundamental. Roberto finalmente levantó la mirada, su expresión una mezcla de vergüenza y aprensión. Papá, esas palabras fueron dichas en un momento de estrés. No reflejan lo que realmente.
Las palabras revelan lo que verdaderamente pensamos cuando las defensas caen, hijo, interrumpí suavemente. Y no fueron solo palabras. Fueron la culminación de un patrón consistente de comportamiento que ha puesto en riesgo mucho más que mis sentimientos personales. Me volví hacia el consejo. He preparado un plan comprensivo para resolver la crisis actual y prevenir situaciones similares en el futuro. Francisco, por favor. Mi abogado distribuyó un segundo conjunto de documentos, estos considerablemente más extensos que los primeros. Lo que tienen ante ustedes es una reestructuración completa del Grupo Montero, expliqué. Incluye, primero, la creación de un fideicomiso independiente que controlará el 80% de las acciones, con gobernanza profesional y criterios estrictos de desempeño. Segundo, un plan financiero para estabilizar el proyecto Cancún, incluyendo inyección de capital personal de mi patrimonio separado del grupo. Tercero, una redefinición de roles ejecutivos basada estrictamente en competencias demostradas, no en relaciones familiares. Mientras los consejeros revisaban los documentos con evidente interés y aprobación, Roberto palideció visiblemente. Esto es un golpe corporativo, protestó, aunque su voz carecía de la convicción necesaria para hacer la acusación creíble. No, hijo, es una intervención necesaria. Como fundador y accionista mayoritario, tengo no solo el derecho, sino la responsabilidad de proteger esta empresa cuando enfrenta amenazas existenciales. Y la mayor amenaza actual no es financiera ni operativa, es una crisis de liderazgo y valores fundamentales. Ramiro Valenzuela, siempre el pragmático financiero, levantó la mano. Don Joaquín, revisando estos números, su plan de rescate para Cancún implica una aportación personal significativa. ¿Está seguro de querer comprometer esos recursos? Completamente seguro, confirmé. El error fue nuestro, mío por permitir que el proyecto avanzara sin controles adecuados, y de la dirección actual por implementarlo deficientemente. No permitiré que clientes, empleados o socios sufran consecuencias indebidas. Isabel Moreno intervino. Legalmente, la reestructuración propuesta es impecable y podría implementarse inmediatamente con la aprobación de este consejo. Sin embargo, ¿sí, licenciada?, la animé a continuar. Me preocupan las implicaciones para la confianza pública. Un cambio tan dramático, especialmente considerando los rumores recientes sobre su ausencia, podría generar especulación sobre inestabilidad interna. Una preocupación válida, reconocí. Por eso el plan incluye una estrategia de comunicación clara. No ocultaremos que enfrentamos desafíos significativos. Tampoco pretenderemos que no ha habido errores de juicio, pero demostraremos con acciones concretas nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad. Me volví hacia Alejandra Guzmán, la representante de los empleados accionistas. Licenciada, su opinión es particularmente importante. ¿Cómo cree que los empleados percibirán estos cambios? La joven abogada consideró cuidadosamente su respuesta. Basándome en conversaciones recientes, creo que recibirán positivamente el retorno a los valores tradicionales del grupo. Ha habido inquietud creciente sobre la dirección de la empresa en los últimos 2 años. ¿Qué tipo de inquietud específicamente?, presioné, consciente de que Roberto escuchaba atentamente. Preocupación sobre decisiones aparentemente impulsivas, frustración por la falta de consulta en cambios operativos significativos y, honestamente, nostalgia por el estilo de liderazgo previo que combinaba ambición con principios claros. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas de reconocimiento en los rostros alrededor de la mesa. No era solo mi percepción. La transformación bajo el liderazgo de Roberto había generado inquietud generalizada, aunque pocos se atrevían a expresarla abiertamente. Agradezco su honestidad, respondí, y prometo que bajo la nueva estructura, las voces de todos los accionistas, especialmente aquellos que han contribuido con décadas de trabajo al éxito del grupo, serán escuchadas y respetadas. Jorge Sandoval, siempre el ingeniero práctico, levantó la mano.
Don Joaquín, revisando esta propuesta, no veo claramente definido el rol futuro de don Roberto. ¿Podría clarificar eso? Todas las miradas giraron hacia mí, especialmente la de mi hijo, cuya expresión fluctuaba entre aprehensión y esperanza contenida. El futuro rol de Roberto dependerá enteramente de él, respondí, mirándolo directamente. El plan contempla dos posibilidades. Puede aceptar una posición recalibrada como director de desarrollo comercial, reportando al nuevo director general que este consejo designará. Esta posición reconoce sus fortalezas reales en relaciones y negociación, mientras establece contrapesos necesarios para sus áreas de oportunidad. Alternativamente, continué, puede optar por separarse completamente del grupo, recibiendo una compensación justa por sus acciones actuales, calculada según valoración independiente precrisis. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Roberto parecía genuinamente impactado, como si hasta este momento no hubiera comprendido completamente las ramificaciones de la situación que él mismo había ayudado a crear. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. 48 horas, respondí con firmeza pero sin malicia. El plan de estabilización debe implementarse inmediatamente, pero he insistido en dejar esta decisión personal para ti, reconociendo su importancia trascendental. Me dirigí nuevamente al consejo. Señores, les pido que revisen detalladamente estos documentos y luego votemos sobre su implementación. Francisco permanecerá disponible para responder cualquier pregunta técnica o legal. Mientras deliberan, concluí, tendré una conversación privada con mi hijo, con su permiso. Con asentimientos generalizados, indiqué a Roberto que me siguiera a mi antigua oficina, un espacio que había mantenido, pero raramente utilizaba desde su nombramiento como director general. Al entrar, la familiaridad del lugar, los mismos muebles sobrios, las fotografías de proyectos emblemáticos, el discreto altar con una foto de Elena, pareció relajar ligeramente la tensión en sus hombros. «Siéntate, hijo», indiqué, señalando el sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones significativas a lo largo de los años. Durante unos momentos, simplemente nos miramos, padre e hijo, separados por más que los 2 metros de distancia física entre nosotros. Separados por visiones divergentes, expectativas incumplidas, palabras hirientes, respeto erosionado. «¿Por qué no me dijiste directamente lo que pensabas?», preguntó finalmente rompiendo el silencio. «¿Por qué desaparecer así, crear esta crisis pública, avergonzarme frente al consejo?» «Te lo dije directamente, Roberto, muchas veces, durante años, con paciencia, con respeto, con sugerencias constructivas en lugar de críticas demoledoras. Pero no escuchabas, o peor aún, escuchabas pero descartabas mi perspectiva como obsoleta, anticuada, irrelevante para los nuevos tiempos. Eso no justifica esta emboscada corporativa», protestó, aunque con menos convicción que antes. «No es una emboscada, hijo. Es una intervención necesaria cuando todas las alternativas menos drásticas han fallado. ¿Recuerdas lo que siempre te decía sobre la construcción de cimientos?» Una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «Que puedes disimular defectos en los acabados, pero nunca en los cimientos, porque eventualmente toda la estructura colapsará». Exactamente, el respeto mutuo, la comunicación honesta, la responsabilidad personal. Esos son los cimientos de cualquier relación significativa, familiar o profesional. Cuando permitiste que Carmen me echara de lo que llamabas tu casa, cuando confirmaste que solo estorbaba, no estabas simplemente teniendo un arrebato emocional. Estabas revelando una fractura fundamental en nuestros cimientos relacionales. «Estaba estresado, papá», intentó explicar. El proyecto Cancún consumiéndose en problemas, los bancos presionando, Carmen insistiendo en mantener cierto estilo de vida. Me sentía atrapado, y tus constantes sugerencias sobre cómo lo habrías hecho diferente no ayudaban. Entiendo perfectamente la presión, hijo. La he experimentado durante décadas, enfrentando crisis económicas nacionales,
devaluaciones devastadoras, cambios regulatorios abruptos. Precisamente por eso, intentaba compartir perspectiva, no para criticarte, sino para ofrecerte herramientas forjadas en experiencias similares. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando el horizonte urbano de la ciudad que había visto crecer a la par de nuestra empresa. Lo que me resulta más doloroso, continué, es que permitiste que la influencia de Carmen alterara no solo tu visión del negocio, sino tu conexión con los valores fundamentales que intenté inculcarte desde niño. No es justo culpar a Carmen por decisiones que yo tomé, respondió, mostrando un atisbo de la integridad que esperaba aún existiera dentro de él. Tienes razón, y te respeto por asumir esa responsabilidad, reconocí, volviéndome hacia él. Sin embargo, es innegable que su visión materialista, su obsesión con apariencias, su desprecio apenas disimulado hacia principios que ella considera limitantes, han tenido un impacto profundo en tus propias prioridades y decisiones. Roberto permaneció silencioso, su mirada fija en el suelo, procesando visiblemente mis palabras. Sebastián me llamó anoche, comenté, cambiando ligeramente el tema. Su cabeza se levantó abruptamente. Sebastián, ¿cómo? Es un niño inteligente y observador. Notó que había dejado mis herramientas de carpintería, algo que nunca haría voluntariamente. Cuestionó la narrativa de vacaciones repentinas que aparentemente le habían proporcionado. Una pequeña sonrisa involuntaria apareció en su rostro. Siempre ha sido demasiado perspicaz para su edad. Me preguntó directamente si estaba enojado, si iba a volver. La preocupación en su voz. Me detuve, controlando la emoción que amenazaba con desbordarme. Esos niños merecen crecer en un ambiente donde el respeto no sea negociable, donde la integridad no sea opcional, donde las palabras y acciones se alineen consistentemente. Me senté nuevamente, esta vez más cerca de él. Roberto, independientemente de lo que decidas profesionalmente, necesitamos reconstruir nuestra relación personal sobre bases más honestas.